Gracias por descargar y escuchar este nuevo episodio de Buscando Problemas, una conversación honesta, sin miedo, sin filtro. Te habla Jorge Rivera, el George. Y esta semana estoy bien contento porque tengo una amiga, amiga de la vida real y amiga de trabajo y todo. Trabajamos juntos. Ella se llama Marianela Torres. ¿Cómo estás, María? Hola, George, y a toda tu audiencia. Buenas tardes, buenas noches, o a la hora que sea que lo escuchen. Solo por el podcast, lo puedes escuchar cuando quiera. También está con ella su esposo y músico en propiedad, Juan. ¿Cuál es tu apellido, Juan? Rodríguez. Juan Rodríguez. Eso es lo preparado que yo vengo para esto. Juan Rodríguez. Juan también es músico. Incluso ha viajado el mundo con varios artistas que vamos a hablar de eso en esta episodio. Marianela, yo invité a Marianela porque Marianela tiene un insight, una perspectiva que muy pocas personas conocen, o por lo menos yo no conozco a nadie más que tenga la perspectiva. Marianela es la hija menor de Juan Torres Vélez, pero él es mejor conocido y querido como Juancito Torres, que es la trompeta nacional de Puerto Rico. Uno de los mejores músicos que ha dado este país, y eso es mucho decir. Juancito, aparte de estarle con la Fania All Star, Eddie Palmieri, estuvo con básicamente, una institución de la música en Puerto Rico. Así es. Por muchos años, hasta que pues lamentablemente, ¿verdad? Pues partió a otra vida en el 2003. Marianela, pues yo quise invitarla porque siempre me ha parecido tan fascinante ese mundo del arte y de las personas que viven en él, que viven del arte. Pero sus familias, ¿no? Porque uno escucha estas historias. A veces, qué sé yo, uno se deja llevar por el mismo hall, por la misma industria que te hace películas como Mommy Dearest. Esa película super referencia viejísima, del 80 y pico. Pero anyway, o algo más cercano, Feud, que salió. Fue una serie que salió hace como 2 años, 1 año, 2 años en FX. Y uno ve esas historias horribles de hijos de cantantes y hijos de músicos, hijos de actores y actrices. Y dice, Dios mío, qué horrible, qué vida más horrible. Pero no, es que esas son las que hacen las primeras planas. Pero María vino a hablarme precisamente de su perspectiva creciendo en una familia del arte. No fue tan horrible. No, para nada. Eso es lo interesante. Al contrario, fueron experiencias gratificantes. Yes. Es lindo rodearse de gente grande. Yes. De conocer personas que a lo mejor en otras, ¿verdad? Otras personas que están un poquito lejos de ese mundo se les hace más difícil. Uno se enriquece mucho. Yes. Pero eso mismo es lo que quiero decir, no me malinterpreten, no estoy diciendo que jamás en la vida, a contarme a Marianela, viene y cuéntala, es increíble, desgarradora, ¿verdad? Al contrario. Lo interesante es que vienes a contarme esa perspectiva de crecer en una familia donde hay un miembro que es una estrella. Sí. Y es interesante, pero lo que quería decirles es que como eso por lo general cuando lo presentan en los medios siempre son historias horribles. Pero mira, no es la realidad, no necesariamente es lo que le pasa a todo el mundo. Y Marianela es ejemplo de eso. Y para eso ella vino a contarme. Así que vamos a tener una conversación súper interesante. Yo los traje a los dos a la hija de. A la hija de, sí, porque nunca se acuerdan de tu nombre. Ay, tú eres la hija de Juancito, ¿verdad? La más chiquita. Sí. Traje a los dos, así que vamos a hablar de eso, del arte y en terminal. Así que yo creo que vamos a tener una conversación bien interesante. Sí. A ver, vamos para allá. Amén. Vamos para allá. Cuando tú te das cuenta que mi familia no era la familia típica, o sea, que tu familia tenía algo bastante distinto al resto de las familias. Bueno, mira, George, esa pregunta yo te la puedo contestar de una forma particular y a lo mejor tú esperas algo distinto. Yo nací dentro de una familia en donde esa era la cotidianidad. Así que para mí era normal lo que yo veía y no sentía una diferencia quizás a la de los papás del vecino de al frente, que eran dueños de gasolinera, etcétera. Pero en efecto, cuando tú tienes a alguien dentro de tu casa que se dedica a las artes, tú entonces te rodeas de gente que son superstars dentro de, ¿verdad?, a lo que se dedican. En el caso mío, pues los superstars eran dentro de las artes musicales. Así que eventualmente, mientras tú vas creciendo y te vas dando cuenta de que tu papá es un trabajador, que su instrumento es la trompeta,
pues te vas dando cuenta un poquito de la diferencia entre lo que hace a lo mejor el papá del vecino y los beneficios que eso también traía dentro de la riqueza que uno adquiere en cuanto a la cultura, en cuanto a los viajes, las oportunidades. Es ahí donde a lo mejor yo te puedo decir, en efecto, que yo noté que mi familia era diferente. Cuando tu papá estaba tocando y viajaba, pero es curioso porque, por ejemplo, quizás es porque uno, ¿verdad? Se deja llevar, uno se deja llevar por los shows, por películas, y uno escucha estas historias de padres en los Altes que dejaban los hijos abandonados, que no los veían, o que las criaba otra persona y no los criaban ellos, porque, qué sé yo, estaban viajando, estaban trabajando horas y horas y horas. Esa no fue tu experiencia, o sea, ¿cómo? Porque eso es lo interesante, ¿no? Que tú me lo puedes contar desde adentro, porque esa fue tu vida, o sea. Mira, mi papá viajaba mucho y los veranos, que tú no estás haciendo como que mucho más allá de la rutina, porque durante el resto del año tú estás en la escuela, tienes una rutina establecida. Los veranos es para salir a la calle a jugar, a correr bicicleta, etcétera. Los de nuestros tiempos. Exacto, sí, porque hoy en día, que eso también hace mucha diferencia de cómo quizás los hijos de artistas hoy en día pueden darse cuenta desde mucho más jovencitos quiénes son sus papás, porque están las redes sociales, está el internet, está la información inmediata. Para el tiempo de nosotros no. Pero, por ejemplo, los veranos mi papá nunca estaba. Mi papá se iba 3, 4 meses de viaje con diferentes orquestas. Yo puedo hablar específicamente porque las recuerdo muy a flor de piel, la orquesta de Eddie Palmieri, donde mi papá era su director musical. Y se iban meses, George. Daban la vuelta al mundo, se estacionaban en diferentes partes de Europa a presentarse en festivales. Y cuando por fin tu papá llegaba, o sea, después de tanta ausencia, yo le eché el cuento muchas veces, mi papá yo no lo dejaba tranquilo. Él se sentaba en el inodoro por las mañanas y yo me sentaba en sus piernas. Yeah. O sea, él así, todo dormido en el inodoro. Ay, papi, perdón que estoy diciendo esto. Y yo me sentaba en las piernas de él. Hay fotos de él en el inodoro. Y yo senté encima de él. Porque la ausencia era tan prolongada que cuando estaba yo era bien apegada, yo era la más chiquita. Así que tenerlo fuera por tanto tiempo provocaba que entonces yo fuera bien unida a él. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Nosotros somos 3 de la, ¿verdad? De la unión de la familiar. familia. Y yo tengo una amiga que adoro, que es como si fuera una hermana también, y él, como quien dice, fue su papá. Así que honestamente somos como 4. Okay. Y aparte, sé que tú no, pero aparte, ¿hubo alguien más en la familia que dijera, me voy a dedicar a esto, le voy a meter ¿Hay alguien en tus hermanos que son trompetistas o músicos o en el arte? Mira, no, pero tengo unas sobrinas, no son sobrinas, son unas primitas. Hablar un poquito más cerca del micro, así como yo estoy. Hay unas primitas que, en efecto, sí, estudiaron trompeta. Okay. Pero no se dedican a eso. O sea, cuando estaban en la escuela, le dijeron qué instrumento quieres practicar y ellas pues, eligieron la trompeta. Ok. Pero en este caso eran sobrinitas, pero yo digo del círculo familiar cercano. No, de nadie. Nadie. Qué curioso. ¿Por qué? O sea, qué curioso que nadie fue porque... Y ahí está mi pregunta. ¿Fue porque como crecieron dentro de ese mundo no les parece interesante ni glamoroso o lo resienten? No, nadie lo resiente. Yo creo que la que más inclinación tiene a la música soy yo, que me encanta, pero no toco instrumentos, nunca lo he estudiado. Bueno, pero tú la consumes. A ti te gusta, o sea, cuando dices de que eres inclinada es porque la consumes, te gusta la música. Exactamente, tengo buen oído, soy bastante crítica, pero no soy músico como tal. Pero mis hermanas nunca tuvieron tampoco mucho interés. Además, mi mamá, como ella se vivió el estilo de vida de mi papá. Ella procuró no acercarnos a eso. O sea, ella como que mejor ustedes enfóquense en otra cosa y dejen al rockstar que sea su papá. ¿Tu mamá fue parte de esa historia? Es que yo yo no soy de los que me meto en la vida privada de los artistas. Es como que muy raro. Lo tengo que hacer ahora por siempre es lunes, pero en realidad no soy persona de estar en esa. Pero tu mamá y tu papá se conocieron porque ella también estaba en eso. ¿O fue? No. Ellos se conocieron siendo adolescentes en el pueblo de Caguas. Ajá. Ella tenía 15 años, él 17 o 18. Eran teenage sweethearts. Sí, se enamoraron y desde entonces hasta que la muerte los separó. Literalmente. Literal. Wow.
Es fuerte. Tú me habías dicho, es que también te traigo para que nos cuentes historia, porque sé que hay par de historias, porque viajaste incluso con él dentro del proceso. ¿Qué tan cerca estuviste cuando él estaba en eso? Cuando ya llegas a esa edad donde ya puedes discernir, ¿entiendes? Ya eres adulto, ya llegas a los 10 y pico, a la adolescencia a la tarde, a los 20 y pico, que ya eres lo suficientemente adulta como para entender lo que está pasando, ya sabes lo que hay, ya sabes quién es tu papá, ya sabes del mundo. ¿Qué hay algo que tú puedas decir? La gente tiene esta percepción equivocada de este mundo, o de crecer, de ser alguien dentro de este mundo. Bueno, mira, hay percepciones equivocadas y hay percepciones que son ¿Correcta? Son bien reales. Okay. O sea, mucha gente definitivamente piensa que el mundo artístico está lleno de cosas bien superficiales y de cosas bien negativas. Eso puede ser real dependiendo de la personalidad del artista como tal. Yo te voy a hablar de lo que pues, yo observé en mi papá y a lo mejor en la gente a su alrededor. Sí hay cosas bien negativas, como quizás las drogas, los malos hábitos, pero sí hay cosas increíbles. O sea, el que es artista es disciplinado. Y tú puedes estar súper volado y tener 500 malas mañas, pero la disciplina está en el mundo del que es artista. Y eso yo lo vi en cada una de las personas que estuvieron alrededor de mi papá. Para mí son extraordinarios estos músicos. Y más allá de las cosas negativas que yo pude haber visto, yo veía más bien el ángel que había en cada uno de ellos. Después de tanto tiempo, tú ves que crecen, maduran y hoy por hoy tienen 70, 80 años. Y son personas que dejaron una marca, una huella bien grande en el camino de todos los que estuvimos alrededor de ellos. Fueron experiencias extraordinarias, George. Fueron cosas bien lindas. Yo aprendí muchas cosas al lado de esta gente. Mira, mencionaste lo de los viajes. La primera vez que yo tuve oportunidad de hacer un viaje a Sudamérica fue de la mano de un señor que se llama Alex Acuña. Alex Acuña es un baterista peruano mundialmente reconocido. Ahora mismo pues se dedica a hacer música para las películas de Hollywood. Este señor tenía un grupo que se llamaba Los Hijos del Sol. Los Hijos del Sol es un grupo de folclore peruano que todavía existe allá, lo único que pues él está radicado en Los Ángeles. Y mi papá era el único extranjero dentro de ese grupo. Ese señor un buen día le dio con hacer una gira por diferentes ciudades allá en Perú, y dentro de lo que mi papá exigió, pidió que por favor nos diera la oportunidad de llevar, o sea, le diera la oportunidad de llevar a su familia. La primera vez que yo tuve la experiencia de salir fuera de los Estados Unidos a otro destino fue de la mano de ese señor, porque nos llevó a su casa, comimos de la comida que preparaba su mamá, conocí una cultura diferente, y eso es una de las virtudes lindas que tú puedes absorber dentro de ese mundo. Poder ver más allá de lo que uno ve en los escenarios, ver el entorno que hay alrededor de estas personas. No son solamente unos superstars, sino que tienen un entorno familiar que a veces es más estricto de lo que tú te puedes imaginar. Y eso hace crecer a uno mucho. Al que está alrededor, que no necesariamente está ahí, hace crecer mucho a uno. Me dijiste, porque me has dicho, cuando tú estás ahí y sales al mundo real, porque entiendo que cuando tu papá fallece, pues ya sales un poquito quizás de ese mundo, o cuando tu papá no estaba a punto, cuando, qué sé yo, tenías que ir a estudiar, tenías que trabajar, había algo que tú decías, o sea, había algo que tú podías identificar como que me tratan distinto porque saben quién soy. Oh, porque, sí, o sea, claro. Tú siempre eres la hija de... Ay, esta es nunca se acuerdan de tu nombre. Ellos saben que tú eres la hija de... Tú eres como un personaje que está, no vamos a decir a la sombra de X persona, pero las personas que están alrededor de ellos siempre te van a mirar con cierto cariño, con cierta admiración. Tú sin conocerlos te abrazan, te dicen cosas bonitas, simplemente porque eres la hija de... En efecto, sí.
Cuéntame historias de cuando de cuando salías con tu papá y jangueabas con tu papá. Hay una historia que me gusta mucho, que tú me habías dicho, que era de cuando vino este grupo ay, Los Pericos. Los Pericos, maldita sea, siempre se me olvida. Sí, mira, Los Pericos es un grupo que ya, fíjate, ahora están celebrando los 30 años. Cuando ellos cumplieron, me parece que como 12 o 13 años de trayectoria, ellos vienen mucho a Puerto Rico. Y hubo un trompetista, su nombre es Miguel Ángel Talarita, que al sol de hoy somos amigos y de hecho cumplió años el 14 de septiembre. Este trompetista era fanático de mi papá. Nosotros estamos en el Caribe, él está allá en Argentina y conocía bastante la música y la trayectoria de mi papá como músico. En uno de esos viajes que ellos hicieron acá a Puerto Rico, él tuvo la iniciativa de contactar a mi papá para invitarlo a tocar en los shows que estaban presentando acá en el área metropolitana. Mi papá, de momento me dice, Nela, estos tipos son unos chamacos, ¿qué voy a hacer yo con ellos? Porque son tipos mucho más jóvenes que él. Mi papá hoy tendría 80 años y estos muchachitos están en los 50, 40 y altos, a lo mejor algunos de ellos. Y me dice, estos tipos son unos chamacos, brega tú. Pues sí, él hizo lo que le tocó hacer, o sea, participó con ellos, compartió con ellos de la forma en que tenía que hacerlo, pero el resto de lo que yo podía hacer con ellos o de lo que él se supone que hubiese hecho con ellos me tocó a mí. Así que yo los buscaba, los tiraba, los jalaba, los llevaba para arriba, los llevaba para abajo. Yo estuve en algún momento trabajando también en radio y yo me los llevé, les hicimos entrevistas en la radio, los llevamos a restaurantes en donde hacíamos algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Estaba a la mesa y se ponían entonces los micrófonos y se transmitía a través de la onda radial AM y ellos participaron con nosotros, conocieron muchas partes de Puerto Rico conmigo. Pero a mi estilo, tú sabes, fue bastante criolla la situación, pero en ese punto, pues, mi papá, y haciéndote una historia a lo mejor un poquito incómoda, si lo llegaran a escuchar ellos, que yo espero que no. Yo creo que es por la diferencia de edad, porque hoy en día es como que... Por eso le digo que te la cuente, porque es que es curioso. Fíjate qué curioso, yo digo que si por alguna especie de brujería, el apocalipsis, qué sé yo, el Ragnarok, declararan que toda la gente que se ha fumado un gallo, un marihuanazo, o lo que sea, o una cerveza en su vida muera, o sea, no quedaría nadie, ¿entiendes? Exacto. Si fuera por la cerveza, nos quedarían 4 personas en el mundo. Si fuera por, no. Si fuera por el pasto, quedarían quizá 10 personas en el mundo. Tú sabes, todo el mundo. Es una jodida hipocresía, loca. Y aquí yo le he dicho muchas veces, este podcast es para decirlo, de que aquí yo apoyo 100% la legalización. Yo entiendo que es absurdo que sea ilegal. Yo creo que es absurdo y es racista. Yo también lo es creo. racista porque la razón por la cual estas sustancias son ilegales es por razones racistas. No lo digo yo, lo dice la historia, está los documentos, está el periodismo, está claramente establecido que fue porque era cosa de negros y chinos. ¿Entiendes? No lo estoy diciendo yo, así fue como lo dijeron. Y ha evolucionado también las razones porque hay mucha economía de por medio. Yes, hay mucha economía. Pero anyway, es curioso que quizá la historia sea un poquito incómoda porque todavía permea ese discrimen, ¿no? Ese prejuicio contra este tipo de cosas. Pero anyway, mala mía, me fui en un rant bien... No, pero es interesante lo que dices porque yo creo que tú estás vinculando parte de lo que yo te iba a contar con algo que ya te dije. Yes. Y es que, en efecto, esa noche, cuando ellos terminan uno de los shows que estaban haciendo, papi me dice, yo voy a llegar con ellos al hotel, pero tú llegale en algún momento porque yo me quiero ir. Y yo, pues está cool. Pues él se fue para allá con ellos y cuando yo eventualmente llego, como 2 horas después que tocó a la puerta de la habitación, uno de los muchachos abre la puerta y está mi papá montado en tribuna ya hablando de alguna filosofía esotérica y a él justamente le están pasando el gallo en el momento que yo estoy entrando a la habitación y yo, buenas noches, caballeros, y papi, ¿qué carajo tú haces aquí? Arranca para casa. Y yo, pero tú no me dijiste que vinieras a ser parte de la situación. Y Miguel, vamos a dar una vuelta, Nela, vente, vámonos. Terminé yo fuera de la habitación, ellos terminando el gallo porque mi papá le dio estrés. Y él hacía eso mucho contigo. Él te decía, contaba contigo para movidas, si venía alguien de afuera o si él tenía...
No necesariamente en esa situación, particularmente con los Pericos, lo hizo porque eran tipos bastante jóvenes. Okay. Pero, por ejemplo, cuando él también tuvo la experiencia con el grupo Puya, en donde en algún momento ellos hicieron una grabación y incluyeron dentro de la grabación muchos ritmos latinos y brass y mucha percusión al estilo latina, que eso es bastante común en lo que ellos, de la forma en que ellos componen música. Pero llamaron a los bravos, llamaron a Anthony Carrillo, llamaron a mi papá, llamaron a otros tipos bravos de la música latina aquí en Puerto Rico para grabar. Y él no me invitó en esa ocasión. Yo creo que estos tipos eran mucho más hardcore. A mi papá como que le dio un poquito de estrés y no me invitó para que yo manejara la situación con él. Pero yo recuerdo como ahora, era un día de su cumpleaños, ellos grabaron un video de una de las canciones, Oasis se llama la canción. Estaban grabando un video, un concierto que estaban dando en una discoteca aquí en San Juan. Desaparecida discoteca, yo creo que se llamaba Asylum. Sí, Asylum, ¿verdad? De hecho, aquí cerquita. Y mi papá cuando salió de ese concierto, yo recuerdo como ahora, llegó excitadísimo. Esos tipos están cabrones. Se echaban agua por la cabeza, se tiraban botellas, se tiraban para el público. Y yo allí estaba bien pompeado. Si papi hubiese sido a lo mejor más joven, también se tiraba con él para el público. Pero no, en esa ocasión él no me invitó, se quiso reservar la excitación para él nada más. Creciendo en esa familia, ¿tú crees que el tipo de crecimiento, porque si entonces, si él vio lo del gallo como algo negativo, como que, espérate, ¿qué va a pensar mi hija de mí? No, es que siempre me escondía de eso. Sí, eso te iba a decir, aunque en ese mundo es tan parte de, no lo vamos a negar, o sea, ¿por qué lo vamos a negar? Como quiera quisieron criarte en un estilo más tradicional de que dile no a las drogas, bueno, siempre. dile no al sexo, las señoritas se sientan con las rodillas pegadas. Ese tipo de, como Sí. quiera la crianza fue así, ¿tú no dirías que hubo una diferencia porque estaban metidos en el arte? No, Porque el arte definitivamente no hubo diferencia. Mi mamá era bastante tradicional y ahí donde tú ves, o digo, de la imagen que puede ver la gente de mi papá era bien espiritual y él temía de Dios y él conocía mucho de pues, todas estas reglas, y las digo entre comillas porque son reglas sociales, pero él quería inculcar sobre nosotros ese respeto, el respeto a la familia, el respeto al prójimo, el respeto a la patria, el amor a la patria, el respeto a los mayores. Y no te creas, ellos eran locos, mi papá era loco, o sea, era tostado, hacía cosas que yo de pequeña observaba, yo identificaba que no estaban bien. O sea, mi papá podía dejar la bolsa de marihuana, la bolsa de otras cosas sobre el counter de la cocina y eso era para él normal, y yo levantarme por la mañana y encontrarme con eso, pues era algo que a mí me espantaba, pero era normal en mi casa. Pero él siempre procuró dejarme saber que meterse en eso era joderse y salir de ahí era difícil porque él se le hizo bien difícil. Y dentro de todo el estilo de vida que él tenía, trató siempre de demostrarme que eso no era lo que yo tenía que hacer. ¿Por qué tú crees que el arte, y una vez más, aprovechando que estás allá adentro, y ahí voy a añadir a Juan, que el pobre no, ¿verdad? Lo hemos tenido ahí, pero fíjate, ¿por qué el arte da permiso a comportamientos que normalmente uno hace en otros trabajos? Y eso es una pelea también que yo llevo en este podcast. Hay un desprecio constante al arte. Por ejemplo, tú sabes que en estos días Cynthia Nixon se tiró a la gobernación de Nueva York, y uno de los argumentos en su contra, eso es una actriz. O sea, Sí, usaban sí. ese argumento como si que están tratando de decir que porque ella se dedique al arte o a la actuación es más bruta y lo o triste, es menos capaz, ¿entiendes? ¿Qué diferencia tienen que sea actriz aunque hubiera sido abogada, hubiera sido ingeniera, hubiera sido qué sé yo? a lo mejor pintora? si yo hubiese hecho un papel diferente en un estilo de programación distinta, quizás no la tildaban como la tildan ahora mismo, pero en la serie en la que ella participaba, pues a lo mejor la ven como una cabeza hueca. Bueno, lo que pasa es que las artes son liberales todas y no te encajona en nada. El que se dedica al arte porque así le nace, porque eso es lo que quiere hacer.
y no hay unas reglas específicas, esto lo puedo observar yo porque ¿verdad? Lo viví al lado de mi papá, no hay unas reglas específicas de horario, o sea, no es una estructura cuadriculada. Y eso le permite a la persona que está dentro del arte comportarse como quiera hacerlo. Tú lo haces, yo lo hago, Mari lo hace, Juan lo hace, pero Juan en la escuela pues tiene que presentar una estructura y una forma de comportamiento muy distinta a lo mejor a la que tú como artista pues no tengas que cuidarte tanto porque a ti pues se te perdona. Y digo se te perdona porque aunque la gente lo señala con el dedo, de igual manera es benévola con ese tipo de comportamiento. Te señalan, pero te lo permiten. Dicen, él es artista. El que es artista tiene una estructura, pero dentro de sus propios horarios y su conveniencia. Pienso yo que a lo mejor algo de eso hay por ahí. Juan a lo mejor te puede hablar un poquito más porque Juan vive en ese mundo también. Él es músico igual. Y viajas y todo. Y ahora mismo, por ejemplo, pues tampoco es que tiras a nadie al medio, ¿verdad? Nela lo puede hacer porque ya olvídate, ya qué carajo, pero casi todos están retirados ya no les importa. Pero yo los amo. Si alguno de esa gente me escucha, ellos saben que yo los trato como familia, de verdad, yo los respeto mucho. No, pero lo bueno de que tú llegues a cierta edad, después de los, qué sé yo, después de los 60 y 70, la gente le deja de importar que se joda, que cuenten todo, que iban a hacer, votarme, yo estoy retirado. No, ¿sabes? Se ríen. Sí, se ríen, tú sabes, de todas las cosas que uno hace. No te voy a pedir que tires a nadie al medio, pero en términos generales, que tú digas, cuando por ejemplo tú viajas, Juan, el trato, la atmósfera, el ambiente, ¿cómo tú puedes definir, cómo tú podrías explicarle a alguien, esto no es lo mismo que tú vives, hermano, esto no es tu 9 a 5? Bueno, es muy distinto, definitivamente. Yo que soy músico primero que nada, pero también tengo la vocación de ser educador. He tenido que también adaptarme a unas estructuras de horario, lo que es el 9 a 5. Pero también he tenido la oportunidad de uno viajar y estar en esas libertades. Definitivamente no es lo mismo. El 9 a 5 no es lo mismo. No es lo mismo. Cuando tú vas a viajar, pues tú te sientes rockstar. Sí, las condiciones son muy distintas. Si vas a viajar a tocar con un artista, pues tú llegas al aeropuerto, te van a buscar, te llevan al hotel, te hacen un horario, pues entonces tú tienes que estar a tal hora en el lobby, vas, haces soundcheck, tocas, después a lo mejor te invitan a un after party, entonces después te recogen en el hotel y luego te llevan al aeropuerto o vas para el otro venue, para la otra ciudad o regresas a tu casa. Es muy distinto. Pero fíjate que durante todo ese proceso sí hay unas reglas, porque tienes que estar en un tal sitio a tal sitio para... Claro. Pero antes de... Nadie está pendiente a ti, nadie está diciéndote haz tal cosa, come tal cosa, qué sé yo, duerme o no hagas tal cosa. Tú haces todo lo que... O sea, es esa libertad que otros trabajos no te permiten. Haz y deshace. Después que estés aquí a las 7 a hacer el soundcheck y a las 9 a tocar, a las 11 nos vamos y haces lo que te da la gana. Que eso es algo que ningún otro trabajo... Exacto, ningún otro trabajo te lo permite. No te lo permite, no. Mira, ahora que tú mencionas eso, acabo de acordarme de una historia que es un poquito complicado, es como triste, pero es la realidad de muchos artistas. No voy a decir nombre, pero este señor trombonista que es un bravo en lo que hace. El tipo está cabrón, pero le metía el ron, él no se metía a otras cosas. El tipo lo que hacía era beber ron con cojones. Bueno, y había que cargarlo en los maleteros porque no había forma de que él caminara de lo borracho que estaba. Sin embargo, se trepaba en la tarima y rompía las varas de aquel trombón tocando cabrón y la gente se volvía loca con él. Terminaba el show y se jodía de nuevo porque volvía otra vez a lo mismo. A emborracharse, a morirse el hígado y el riñón chavao. Pero a la que se trepaba en el escenario, él hacía lo que tenía que hacer y cumplía. Quizás no era tan reliable porque la gente siempre dudaba, este cabrón no va a llegar, no lo va a lograr, pero lo hacía. Y lo hacía cabrón. Y bueno, y tú y yo no podemos hacer eso. No. Tú y yo, en la estructura de trabajo que nosotros tenemos, no podemos hacer eso. Porque estamos velados, 24/7, no hay forma y hay de todo. Digo,
Siempre hay quien... Claro, siempre, pero eso es otro tema. A lo que queremos llegar es que es un mundo y una experiencia tan distinta de que después que llegues vuelvo y digo, o sea, después que llegues a tal hora y hagas el trabajo que tienes que hacer, lo que hagas antes y después, no les importa. no les importa un mínimo. Y ese no es parte también del problema. Ahora te pregunto, Juan, por ejemplo, ¿por qué ese no será también parte del problema también del proceso de que, por ejemplo, lo asocien tanto las artes con, qué sé yo, de gendirse, de emborracharse, a arrebatarte? ¿Qué tú entiendes que del mundo, de ese mundo, qué tú entiendes por esto es que la gente llega a esto dentro de este trabajo? Y eso es bueno para que lo sepa el que esté pensando tirarse a músico por el instrumento que sea. Sí, entérate que esto es lo que hay. Bueno, Y estoy generalizando porque yo sé Sí, que no sí. todo el mundo, Claro, ¿entiendes? claro. No todos, pero tiende a pasar bastante. Sí, a veces cuando uno es músico y uno necesita expresarse artísticamente, sea a través de la música o sea a través de cualquier otra cosa, uno necesita expresarse desde una parte en el interior, o sea, de una parte adentro, que se distrae muy fácilmente con todos estos factores externos. Yo pienso que hay demasiadas distracciones o hay como que mucha cosa pasando que a veces, te voy a decir, es como que, mano, el sonido, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. El sonido está malo, hoy está pero tú te das una cervecita y entonces eso a lo mejor pues Te relaja. te puede permitir a lo mejor expresarte de una mejor manera, ¿verdad? Y eso pues en la naturaleza de esto pues lo permite. Hay casos, por ejemplo, tipos como John Coltrane, que estos tipos eran tan y tan exigentes con ellos mismos, que para ellos llegar al inner space, para ellos poder improvisar en la manera en que ellos querían improvisar, tenían que meterse droga. Sí. O sea, tenían tantas distracciones externas que tenían tanto ruido mental a causa de las distracciones, que necesitaban meterse algo para ellos mirar el inner space y entonces poder expresarse. Esto es un caso extremo, ¿verdad? Porque estos tipos tenían unos problemas serios, ¿verdad? Con la droga. Pero es eso. Es como que a lo mejor una búsqueda de cómo llegar a ese espacio interior para poder expresarme sin ningún... es lo que yo pienso. Y también me pusiste a pensar, y es cierto, o sea, por ejemplo, si tú eres músico o eres el cantante o eres el productor y estás envuelto en esto, y por lo general ustedes tocan en actividades donde hay alcohol y la gente bebiendo, ustedes tienen un trabajo donde está permitido y a veces hasta es requerido, o sea, es como que parte del flow, de que, diablo, está el guitarrista o el vocalista o el baterista dándose el palo cada break entre canción, se da un guametazo. Y a la gente eso lo ve como que cool. Yeah. Rockstar, yeah. El Rock and rockstar roll. life. O sea, que es parte también de eso. Es como el chiste de que si eres salsero eres periquero, ¿entiendes? O sea, ese es el chiste viejo de que el día de la salsa es el día del perico. ¿Entiendes? Porque lo asocian, porque es parte de, ¿entiendes? O los de reggae. Los de reggae. O los de reggae que son los marihuanes. Si vas ¿A fumar? exacto. No tienes que llevar el pasto porque el pasto va a estar allí, te va a esperar allí. ¿Entiendes? Con la entrada, tú entregas la entrada y te dan un gallo, ¿entiendes? O una bolsita de marihuana, ¿entiendes? Y ese Que es permitido, literalmente o sea, es permitido. No es solamente permitido, es esperado. Es parte de la que no experiencia. pase, es como que, espérate, ¿qué pasó aquí en esta ocasión? Está O ahí sea, que presente. también hay que verlo y no lo había pensado de esa manera hasta que lo dijiste. Es que sí, o sea, es normal que estás teniendo un mal día, un mal set, te vas a dar la cerveza, no hay ningún problema, o sea, nosotros Vas a no tener podemos evoluciones hacer- y lo Exacto. lograste. Ningún otro trabajo te permite hacer eso, nosotros no podemos hacer eso de que, No. ay, ya lo que mal día, Legalmente déjame coger no. las llamadas, déjame darme exacto, no se supone que podamos. Yo me llevo las distress, las pastillitas de valeriana. La gente que se automedica, tú sabes, para tratar de bregar con el show. Pero sí, ningún otro trabajo te lo permite hacer libremente o que incluso que es celebrado es la parte que estaba buscando. No, eso es permitido, es aceptado, es esperado y es celebrado. ¿Entiendes? De Sí, que lo hagan. si tú eres artista, Alejen a sus músico, hijos lo del que arte. sea. Aléjenlos. que van No, a- tú sabes que yo no soy mamá, pero si yo tuviese un varoncito o una hembrita, lo que sea,
yo la empujaría a que, digo, ¿verdad? Siempre hay que ver a qué es lo que le gusta, cuál es su vocación. Pero si está así medio perdido o perdida, yo la empujaría o lo empujaría a las artes. Que busque algo, que saque del abuelo, que saque del papá, porque en este caso Juan es músico también. Pero yo encuentro que el que se dedica a las artes tiene un estilo de vida muy distinto a los demás. Es un estilo de vida mucho más rico, es un estilo de vida mucho más salvaje, mucho más, te da la oportunidad de experimentar de una forma muy diferente. Y yo quisiera, honestamente, si me toca, dirigirlo hacia la arte. No me han dado hijos, pero Juan tiene una nena y yo de todas formas, me gustaría que algo hiciera, que se dedique a tocar algún instrumento, lo que sea, pero pues los hijos deciden lo que quieren hacer. También es que el gobierno, o sea, ahora mismo, que eso es otra pelea que yo tengo en este podcast, el arte es uno de nuestros principales productos de exportación de Puerto Rico. Aquí no sé qué tenemos, no sé si es esa mezcla, es algo genético, es nuestra personalidad colectiva, pero... Sale un artista por debajo de las piedras, o sea, donde quiera sale un artista. Aquí tú tiras, como dije, aquí las universidades entrenan abogados y de esto, pero la sangre saca artistas aquí. Y por eso tenemos a Bad Bunny, que te guste o no te guste el trap, el tipo está súper pegado. Y tú vas a España y hablas de Puerto Rico y te van a decir Bad Bunny o si acaso Ricky Martin. O sea, es así. Es así. No hay nada que puedas hacer al respecto. Es así. Y entonces, sin embargo, y el arte siendo algo que ayuda tanto a la crianza, no lo fomentan, mano. Cada vez que hay que bajarle presupuestos a algo, y eso me lo puede decir Juan, y ahora quería que me hablaras un poquito de eso. Tengo la impresión, y a lo mejor estoy equivocado y tú me puedes ayudar, de que en Puerto Rico cada vez es menos y menos y menos apoyo gubernamental y educativo a las artes. Estoy equivocado, entiendo que es una mala, que sí le están metiendo. No, definitivamente no. O sea, cuando hay cortes de presupuestos en las instituciones educativas, por donde primero empiezan a cortar es por las artes. Y ahora mismo estamos atravesando por una situación mala con eso. O sea, se le está coartando ese derecho a los estudiantes en formación a que tengan las experiencias con las artes, ¿sí? ¿Sabes? Cada vez las escuelas cortan más los programas, maestros de escuela que los consideran excelentes en distintos distritos y lo sacan. O sea, sí, ¿no? Cada vez... No nos vayamos tan lejos. Creo que este semestre estaban, no sé si lo llegaron a poner, pero iban a hacer que los maestros de arte dieran otras clases. O sea, el desprecio y la falta de respeto por el arte y por las personas que lo enseñan es tal que incluso entendían que tenían que dar otras materias. Sí, como si lo que ellos hicieran no era suficiente. No tiene valor. O peor, más triste. Es como si los maestros de arte no fueran relevantes. Entonces, sin embargo, y vuelvo, es que tengo que seguir repitiéndolo. Sin embargo, cuando Lin-Manuel Miranda llega a Puerto Rico, claro, cuando J-Lo viene a Puerto Rico, o sea, tú los ves, esos mismos ahí, ready, están peleándose unos contra los otros para ser el que salga en la foto y que salga en la portada parado al lado del tipo, de la muchacha. A Donnie le dieron un reconocimiento no hace poco por vender qué sé yo qué cosa. Y ¿sabes qué? Bad Bunny probablemente no cogió una clase, yo dudo mucho que haya cogido una clase real de música en Puerto Rico, que se haya sido por el gobierno, independiente, digo, te estás riendo porque yo sé por qué te ríes, pero lo que quiero decir es que él aprendió por su lado, ¿entiendes? No hubo ese apoyo. Él es un artista natural. Claro. Y se expresa dentro, ¿verdad? Una vez más, no te tiene que gustar, yo no lo escucho, pero la realidad es que el tipo está teniendo éxito. Sí, yo digo, los pendejos somos nosotros. Debemos hacer algo así, 2 o 3 estribillos bobos. Tú mismo aquí, en tu podcast, lo tiras, de momento todo el mundo se lo aprende y empiezas a girar el mundo. Porque eso es, ¿o no? Claro, pero por otra vez,
triunfan y vienen aquí y los ves detrás de ellos. Loco, ¿y por qué tú no tratas de crear más gente así? Gente que... Ahora mismo ya tú ves, Bad Bunny le dio $100,000 a hacer. ¿Por qué tú no te preocupas por crear más gente que pueda tener esa capacidad en el futuro? Porque ellos vuelven, los artistas vuelven a sus casas, vuelven a sus lugares y ayudan. Un ejemplo perfecto, Akon, que estaba ayudando gente en su país. El mismo LeBron James, que anunció lo de la escuela. O sea, cuando tú inviertes en tu gente, esa inversión eventualmente regresa hacia ti, ¿entiendes? Pero tienes que invertir, tienes que meterle chavos, tienes que meterle ganas, tienes que meterle educación. Y eso es lo que estamos hablando. ¿Que es a largo plazo? Sí, pero o sea, no puede ser todo para resolver. Todas las resoluciones no pueden ser para mañana o la semana que viene. Precisamente esta mañana estábamos hablando, Juan y yo, de cómo es posible que quieran recortar los dineros asignados para la educación. Que yo entiendo que nosotros estamos en una situación crítica, que no hay, o sea, que punto, nosotros no tenemos un gobierno, ¿no? Nosotros tenemos una junta de control fiscal, el gobierno es inexistente, ellos hacen con nosotros lo que quieren y yo no puedo entender por qué, que recorten en lo que quieran, pero por qué tienen que recortar en la freaking educación del pueblo, en la salud. Mira, recorta en otras cosas, pero en la educación y la salud, yo honestamente eso no me hace sentido. Y yo más bien creo también que eso va a depender mucho de cuánto el país tenga que aportar a la economía de los grandes intereses. Y como en este momento la isla como tal no tiene mucho que aportar, pues mira, dice, vamos a dejarlos ahí si total ellos nos consumen. Ellos mientras menos cabeza tengan, más fácil es de sacarles lo que tienen, lo poquito que tienen, porque ellos necesitan de nosotros. Y pues mientras nos tengan en ese nivel adormecidos, ellos nos van a seguir recortando los fondos para la educación y mejorar la calidad de seres humanos que nacen en esta tierra. Y si recortan en la educación, igual van a recortar en las artes. El que quiere entonces aprender y destacarse, se va de aquí. Y para ellos eso es mejor. Se va de aquí. El que aquí no puede desarrollarse, se va. Punto, se va. No. Volviendo a tu papá, nos fuimos bien un poquito por la tangente. Volviendo con tu papá. ¿Cuándo caes en cuenta? Sabemos, ¿verdad? Bueno, tú me habías dicho, tú me habías contado un poquito. Cuando tu papá lamentablemente fallece en el 2003, ¿hubo algo que pasó en tu familia? Cuéntame un poquito, porque una vez me contaste, no hace mucho, de hecho, estamos hablando de eso esta semana. ¿Qué sucede cuando él se va y obviamente fue un pacto fuerte para Puerto Rico y el mundo, pero viéndolo desde ti, desde tu punto? Mira, la primera pregunta que me hiciste estaba relacionada a como yo me di cuenta de que yo estaba en una familia a lo mejor un poquito diferente a la de los demás. Yo entiendo que justamente en el momento en que mi papá parte es que yo me doy cuenta de quién era y el impacto que pues de a poco se iba a ir sintiendo con su ausencia. Tú me estabas mencionando ahora algo que me comentaste, que te puedo comentar ahora nuevamente. Cuando papá muere, el mismo día de que papá fallece, a casa empezó a llamar gente de todas partes del mundo. A casa se recibieron llamadas de emisoras de radio de Italia, de Estados Unidos, de qué sé yo dónde, preguntando. Y es un momento como que bien surreal, porque tú no puedes ni hablar, tú no sabes ni lo que está pasando y no entiendes por qué de momento toda esa gente se está comunicando a tu casa, porque es como, o sea, lo que tú estás viviendo es tan y tan fuerte que tú no puedes como que procesar mucho más. Pero luego cuando pasa el tiempo, que tú empiezas entonces a analizar, a mirar desde un punto de vista diferente, lo que pasó en las horas posteriores y en las fechas posteriores a él haber partido, ahí es cuando tú te das cuenta de lo grande que fue ese señor. Que él fue grande en tu casa, porque él era para los demás un artista importante, pero en tu casa él era tu papá. Y tú lo ves como alguien bien grande, es la persona que te enseña a caminar en la vida.
Pero cuando te empiezas a analizar lo que pasó posterior a su partida, es que tú empiezas a darte cuenta quién verdaderamente era él. Y yo creo que ese fue el momento en donde yo puedo identificar que en efecto nosotros estábamos en un ambiente muy distinto al de los demás, o sea, al de mis vecinos, al de mis familiares más allá. ¿Cómo tú reaccionas? O sea, ¿cómo tú, cuando te llaman, o sea, te llamaron de Italia, Sí, mano. hablándote de italiano, en español, en No, inglés? el señor habló en español, pero Ok. se identificó como que estaba hablando de una emisora radial que pues daba música, que la música que daba era música latina y que les acababa de llegar la noticia de que Juancito Torres, la trompeta nacional de Puerto Rico, había fallecido. Y tú en el momento, say what? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Cómo? Y tú no sabes ni qué decir. Porque así, bueno, pues sí, se fue, como que llamen después, como que en este momento no hay ni quien hable. Pero esas cosas fueron impresionantes para mí después cuando yo las vi. Yo recuerdo ese señor cuando yo terminé por fin con él, que él entonces regresa como que a la audiencia, dice, ella definitivamente está bien afectada, vamos a tratar de comunicarnos en otro momento. O sea, fue como que raro. Sí. Claro, es surreal porque es un momento tan difícil, tan íntimo, que uno, o sea, lo normal es que uno lo sufra en familia, que la familia se junte, que lo Sí. sufran todos juntos, pero en el caso de ustedes fue tú obligatoriamente, fueron forzados a que fuera público. Sí. O sea, es un dolor que hay que compartirlo público. En estos días, ¿te acuerdas cuando, sabes que en estos días, hace como 2 semanas, enterraron a John McCain? Sí. Y una de las fotos que corrió el mundo fue la hija llorando encima del ataúd. Y yo lo que pensaba, quizás son cosas que hace, qué sé yo, 30 años no hubiera, bueno, hace 20 años, tampoco es que soy tan viejo, pero hace 20 años no hubiera pensado como las pienso ahora. Y yo digo, o sea, yo entiendo que es una figura pública, entiendo que hay un pesar, pero no me cabe la idea de tú publicar una foto tan íntima, tan personal, o sea, de expresar el dolor de una familiar a tanta gente. Es como que robándole algo. Y en ese sentido, pero en el caso de ustedes, por lo menos fue algo parecido, o entienden que fue más respetuosa la prensa de Puerto Rico. Bueno, la prensa en aquel momento era, yo creo que un poco diferente a como es ahora. Todo el tiempo fueron bien respetuosos con nosotros, pero de la misma manera, el que no está acostumbrado a los medios, como yo no soy una persona, yo le digo a Juan, yo artista no nací, yo hubiese sido súper bicha si hubiese sido artista, como que no me miren, no me toquen, no me tomen fotos, déjenme sola, déjenme tranquila. Pero en el caso de nosotros tuvimos que pues abrir las puertas a que se acercaran a nosotros cientos y cientos y cientos de personas que tú no tienes idea de quiénes son. Y la mejor medicina fue escuchar las historias y pues eso como que alivia un poco el dolor y el proceso de, ¿verdad? Es una transición de la separación física definitiva de una persona tan importante en tu vida. El caso de la prensa con nosotros o de los alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Caguas que lo paseó por todo el pueblo y abrió un museo, el Museo de la Música o el Museo de las Artes. Yo no me acuerdo ni cómo se llama el museo, discúlpeme, Dios mío, alcaldecito. Pero lo expuso allí, vino al pueblo a rendirle tributo y a despedirse de él. Salieron unos pleneros cantando, hicieron una letra bien sencilla pero bien bonita y lo pasearon. Bueno, te digo, fue una experiencia que nosotros no teníamos ni idea de que íbamos a experimentar una cosa como esa. Luego cuando llegó el momento del entierro, allí había la orquesta de Pedro Rivera Toledo. Este señor es un maestro de la música en Puerto Rico y Juan Carlos te puede dejar saber quién es él. Había una orquesta de un montón de músicos vestidos de etiqueta para despedirlo a él. Obviamente la prensa estaba allí presente, pero nosotros sentimos todo el tiempo un respeto bien grande por parte de la prensa y por parte de las personas que están en los medios. En ningún momento nos sentimos como que tan overwhelmed, pero sí es complicado porque tú no estás acostumbrado a eso. El que vivía de eso era él, no nosotros.
¿Cómo se sentía tu papá cuando le decían la trompeta nacional? Eso era algo que tú entiendes, o sea, a veces los motes, ¿verdad? Te los pone el mundo te pone los motes y eso era uno de los ejemplos porque él era tan bueno y tan freaking conocido y tan reconocido en el mundo, o sea, era algo, por ejemplo, ¿cómo tú veías eso en él? Él lo llevó siempre con mucho respeto y con un orgullo bien particular. Cuando yo te digo que él lo llevaba con mucho respeto, mi papá era bien disciplinado. Y en tarima él siempre dijo que él estaba ejerciendo una función que Dios le dio. O sea, él lo que salía por el sonido que salía de su trompeta eran mensajes que Dios le daba para él transmitirlos al mundo a través de su música. Así que él siempre llevó ese título que honestamente no sé quién fue que se lo dio. Lo llevó con mucho respeto y con mucho orgullo. O sea, donde quiera que él se paraba, que lo identificaban de esa forma, pues él trataba de lucir lo mejor que él pudiese porque él representaba a su patria con ese nombre. ¿Cuál tú crees que era lo más que le gustaba de ese mundo, de esa vida? O sea, él entiendes que, digo, tu papá tenía unos estudios cabrones de música, o sea, él estudió y hice mi research y vi que él tenía unos estudios, que yo creo que también esa es la molestia de tanta gente hoy en día, de que haya gente que se está haciendo famosa o está haciendo dinero y a lo mejor no hayan cogido ninguna clase de música y tienes todos estos músicos de los años 70 y 80 y antes que iban a las escuelas y cogían clases bajo tales músicos, ¿qué era lo que tú crees que él más disfrutaba de eso? ¿Era la música per se o le gustaba realmente el... Mira, yo creo que esto es como cuando tú cocinas, George. Cuando tú eres apasionado de algo, tú disfrutas todo el proceso. Y desde mi punto de vista, porque, ¿verdad? Yo te puedo contestar esta pregunta desde mi punto de vista. Yes, para eso estás aquí. Yo entiendo que mi papá se disfrutaba cada uno de los pasos en el proceso. Desde el momento en que sonaba el teléfono y decían, mira, mulato, te tengo esta fecha, tú puedes. Y él empezar a verificar su agenda y decidir si puede, si no puede, si quiere o si no quiere, porque también es así. Desde ese punto, desde ese momento hasta que el día que llegaban los ensayos, el día que había que comenzar el show, yo creo que él se lo disfrutaba todo, todo. Él era, como te digo, era bien... Él respetaba mucho su trabajo. Y cuando tú disfrutas tu trabajo, lo respetas y te sale bien. Y yo entiendo que todo el proceso él definitivamente se lo disfrutaba. Yo creo que lo menos que disfrutaba, y te soy bien honesta, era el momento de separarse de la familia cuando se tenía que ir de viaje, porque mi papá era bien familiar. O sea, él era de los que nos sentaba a la mesa a orar antes de cenar, él cocinaba la cena, él hablaba con los vecinos, él se sentaba con nosotros, o sea, él era un tipo bien familiar, era un tipo bien pueblerino, bien característico, o sea, era un personaje, punto. Y yo creo que lo menos que disfrutaba era separarse de su familia. Cuando salían juntos en familia, había momentos, porque tú la pregunta con la que comencé, y me la contestaste ya 2 veces, pero hubo momentos en que, qué sé yo, estaban, por ejemplo, en el mall, estaban comiendo en restaurantes afuera, estaban en alguna actividad de la que él no necesariamente porque él fuera a tocar la trompeta, sencillamente estaban, qué sé yo, en una fiesta patronal o algo así, y la gente se le acercaba a él. Había algo que tú decías, esto no es normal, esto no pasa con otros padres. Nos pasaba, mira, a veces salíamos a cenar, qué sé yo, a papi le gustaba mucho ir al Greenhouse, en el condado, que cerraba tardísimo, yo no sé, siempre íbamos tarde. Y no había forma. Nosotros nos sentábamos a comer y siempre venía alguien que le ponía en la mesa un martini, que era su trago favorito, o se le acercaba a la mesa a darle lata, y para mí era bien incómodo, Mari. O sea, es como que tú estás con tu esposito tratando de tener una noche tranquila en un restaurante y de momento vienen 3 o 4 a saludar y a decir, ay, fulano, y la lata que le dan. Eso sí se nos dio en muchas ocasiones y yo de pequeña, a mí me incomodaba. Yo decía, carajo, no dejan a uno porque es como que, ay, viene alguien. Y con este me pasa
con este también, no te creas. Este siempre hay alguien que lo saluda y le da lata y pues ni modo, hay que bregar con eso. Pero sí, hubo momentos, restaurantes en la misma calle, que sí. Mi papá en los años 80, 90 hizo mucha televisión, mucho programa salía mucho en los programas del mediodía, los programas de la noche se hacían también con grupos que tocaban jazz y mi papá para aquel tiempo tenía un cuarteto de jazz y pues salía mucho en televisión haciendo pues lo que él hacía, tocar y mi papá era como comiquito a veces y lo ponían a hablar y a decir cuentos y chistes y pues la gente se relacionaba con él, o sea, se identificaba con él y cuando lo veían en la calle pues sí, definitivamente pasaba y a mí nunca me gustó, yo era como más bicha. ¿Qué tú le dirías, qué consejo tú le darías? Pues dijiste ahorita que la nena de Juan, si le quiere meter a las artes, tú la empujas y tú le dices, sí, vamos a hacerlo. Definitivo. Pero sabiendo de la trayectoria de tu papá y las historias que conoces de tu papá y lo que tu papá te decía, ¿qué podrías decirle a ella? ¿Qué consejo tú le darías a ella? Que tú hubieras querido que tu papá supiera. Y eso para ella y para el que esté escuchando esto, que esté pensando tirarse a la música o al arte. ¿Qué consejo yo le puedo dar ¿Qué tú crees que hubiera querido, después de, obviamente, de tantos años de trayectoria y experiencia, qué es bueno que sepa alguien que esté empezando o que lo esté pensando a hacer? Mira, que lo haga con una pasión increíble, que cuide su identidad como ser humano, que no se convierta en el personaje eternamente, pero que se dedique con pasión. Eso sería lo que yo le diría. Que sea ella o él al 100%, que nunca se separe de lo que es como personaje, o sea, como su propia personalidad, que nunca se viva el personaje de lo que es un artista al 100%, que viva su propia personalidad, que lo haga con pasión, pero que mantenga unos equilibrios saludables para no llegar a la locura, porque los artistas pierden mucho el equilibrio. Unos días están bien, otros días están demasiado escrachados mentalmente y eso yo lo viví con mi papá mucho. Así que eso sería lo que yo le diría. Haz lo que tengas que hacer con una pasión increíble, pero mantén tu personalidad, cultiva la espiritualidad y mantén el balance. Juan, tú que ahora mismo estás viviendo eso y que ya llevas años de experiencia, ¿qué consejo tú te hubieras dado a ti? Si pudieras volver al pasado y hablar con Juan hace, no sé, cuando empezaste, ¿qué hubieras querido saber? Bueno, el consejo que le daría al myself de 13 años, meterle bien duro. O sea, meterle con pasión y aprovechar cualquier momento que tengas para practicar tu instrumento. Y leer, escuchar, relacionarte con otros artistas y aprender de otros aspectos del arte e incorporarlo a lo tuyo. Eso es algo que yo he aprendido ahora que tal vez tengo otra visión, otra madurez, otras experiencias, pero si yo hubiese empezado desde más joven con este enfoque, yo creo que, ¿verdad? Yo no sé, creo que hubiese sido, el outcome hubiese sido mucho mejor. Eso le aconsejaría, empaparse de otras expresiones artísticas, no distraerse con otras cosas y meterle. Tiene que meterle. Y en el caso, porque es tu nena la que podría meterse en el arte, ¿qué tú quisieras que ella supiera? Porque yo no quiero que ella aprenda esto a la mala, yo creo que lo sepa ya. Wow. Yo le aconsejaría exactamente lo mismo porque se lo aconsejo, cual sea el camino que vaya a tomar, que sea un camino honesto y que sea disciplinada y que estudie y que no pierda el tiempo, ¿verdad? Porque especialmente, por ejemplo, ahora tiene muchas distracciones con las redes, con los teléfonos, entonces ¿verdad? El manejo del tiempo en la nueva generación es uno de los retos mayores. Pues que aprenda a manejar su tiempo sabiamente para que vaya encaminada a una meta. ¿Tú sabes algo que me decía mi papá? Ahora que tú mencionas eso, Juan, me lo recordé. Mi papá me decía, mulata,
Tienes de 70 a 75 años para lograr tu misión en la vida, independientemente de lo que tú quieras. No comas mierda y haz lo que tienes que hacer. Y yo creo que mejor consejo no se le puede dar a un hijo. Sí. Hay que despertar en algún momento. O sea, tú puedes vivir como te dé la gana, pero en algún momento hay que despertar, hay que identificar cuál es tu misión y hay que lograrla, independientemente de lo que tú quieras hacer. En la arte, en lo que sea. Hay que despertar y lograrlo, hacerlo, trabajar. Hay que hacerlo, punto. Hay que trabajar con pasión hacia lo que tú quieras en la vida. Y porque si no, se te fue el avión. Cuando se acaba el tiempo, se acabó. Así es. Mira, con eso nos vamos. Yo creo que nada mejor, ese es el final perfecto. Gracias a 1,000,000 por haber venido y compartir esta historia y compartir estos pensamientos. De verdad me encantó. Espero que lo hayan disfrutado Gracias, mucho. Jorge, por invitarme a hablar de mi papá. Cuando antes de venir acá le dije a Juan, es lindo porque estamos dentro del marco de los 15 años de haber partido él, ¿verdad? A esa otra dimensión. Y de pronto que alguien de mi generación tenga ese interés en saber un poquito sobre cuáles eran las intimidades o lo que dejó él en mí, es bonito y te lo agradezco. Yes. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias por escuchar el episodio de esta semana. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gusta este podcast Buscando Problemas, ayúdanos a crecer en Facebook. Dale like a la página @elgeorgecomediante y en Twitter @elgeorgerivera. También si nos escuchas a través de iTunes, ve y danos un rating de 5 estrellas para ayudarnos a seguir creciendo. Recuerda también compartirlo en tus redes sociales para que tus amigos o tus familiares sepan que estamos aquí. Así que gracias a 1,000,000 otra vez por escuchar. Recuerda que la gente que se porta bien casi nunca hace historia.